¿Qué tal, mi gente bonita? Bueno, quiero explicarles a todos aquellos que aún no saben controlar el coche. Y este mapa, la verdad, es bueno para coger los balones, ¿vale? Entonces, voy a explicarles algo sencillo para que sepan simplemente el hecho de ir por la pared y darle al balón, ¿vale? Algo también que tienes que hacer es poner el coche recto, ¿vale? Vas por la pared, le das un toquecito, intenta poner el coche recto. No apuréis, intentar hacer las cosas poco a poco. No quieran hacer todo de una, ¿vale? Porque esto trata de darle tiempo y dedicarle cada día un ratito para ir practicando, ¿vale? Entonces, lo importante es darle el toque y quedarse recto, ¿vale? Intentar poner el coche recto. Seguramente muchas cosas le va a salir así, o le puede salir así, no darle. Háganlo poquito a poco. Toquecito, intente poner el coche recto. Intente pegar a la pelota y coche recto, ¿vale? Una vez que ustedes consideren que ya lo tienen más o menos controlado, intenten jugar con el turbo, ¿vale? Piense que aquí yo estoy con turbo infinito, ¿vale? Pero imagínense que están sin el turbo infinito y tienen que calcular el turbo que tienen, ¿vale? Entonces, poner coche recto y darle al balón con el poquito de turbo, ¿vale? Coche recto y controlando con el turbo, pues imaginarse con el que a lo mejor tienen en un partido. Tienen que calcular, si tenéis bastante turbo, por ejemplo a 100, dice, bueno, pues voy a poder hacerlo completo. Que tengo poquito, bueno, voy a intentar darle y dejársela ahí a mis compañeros a ver si pueden darla. Y la verdad que es un mapa bien bueno. A mí la verdad me ayudó bastante en su momento a practicar lo de ir por la pared, darle el toquito y simplemente ir a puerta, ¿vale? Y empecé como les estoy diciendo a ustedes, ir por la pared, poner el coche recto y me ponía así, porque era algo que me costaba mucho. Sobre todo el toquecito a la pelota, que parece que no, pero al principio cuando no es algo que lo tengas bien controlado, pues no le, a lo mejor te haces así, no le das, o vas tan rápido y te pasas por el lado, o simplemente hacen así y le dan para arriba, ¿vale? Pero es muy sencillo, si lo tratáis todos los días un ratillo, ¿vale? Como siempre les digo a todos mis seguidores, que todo es practicarle también tiempo en los entrenamientos libres o entrenamientos personalizados como este, por ejemplo, este mapa, ¿vale? Y nada, simplemente pues lo que le he dicho al principio, que intentar darle a la pelota y luego y poner coche reto. Una vez que lo tengan controlado, pues ya intenten pues llevarla a puerta, ¿vale? Pelota retita y no hace falta que hagan el hecho del giro, ¿vale? Al principio, cuando ya tengáis controlado, sino intenten tener coche recto y hacer así nada más. Hacer esto. Intentar llevar la pelota con el coche recto, ¿vale? Cuando tengáis todo eso bien controlado, que ustedes digan, vale, eso ya lo tengo, ya lo llevo bien, ya lo controlo. O simplemente ya después, si queréis meterlo del giro, pues lo metéis, ¿vale? Pero mientras diría yo que simplemente el coche recto y dar la puerta, ¿vale? A ver si me sale porque a mí, la verdad, mayormente todavía no lo controlo tan bien, pero sí es verdad que sigo practicando cada día. Siempre tengo un ratito para practicarlo. Lo, le dedico tiempo a los entrenamientos también para ir mejorando lo que yo considero que a lo mejor todavía no lo llevo bien. Y esto es algo que todavía yo, la verdad, no lo controlo bien del todo, ¿vale? Aunque muchos me dicen que huelo bien y tal, pero es verdad que lo controlo un poco, pero tampoco lo controlo 100%, ¿vale? Diría que todavía lo controlo un 50%. Pero bueno, con hacer un poquito así, con hacer esto cada día, dedicarle tiempo, más o menos ya lo tenéis controlado, ¿vale? Recto coche y peguen a la pelota. ¿Que queréis meterle ya después el giro? Pues le metéis el giro. Pero no empecéis de una a dar la pelota y hacerle el giro.
Bueno, eso ya cada uno, pero yo considero que poco a poco es mejor, ¿vale? Para que tu cabeza pues vaya grabando todo, la verdad. Y la verdad, después tienes el otro lado y después tienes este lado que es más cerca, que es más pegado a la pared. Y la verdad que está bueno. Esos momentos que tienes esos balones ahí, pero simplemente con practicarlo, está buena. Y van ustedes haciendo cada día un poquito, un poquito, un poquito, que digas, coño, estos balones así me han tocado muchas veces y no he podido volar o hacer algo. Pero mira, con simplemente hacer así, sin giro, ya lo tenéis. Entonces, practicarlo, le dejaré ahí en la descripción el código del mapa. Y la verdad que está bueno. Y si lo practican cada día, un ratillo, la verdad que cuando menos os esperáis, lo van a tener ya más o menos controlado. Y todo es para la gente que todavía no sabe controlar el coche en el vuelo o ir por la pared. Que muchos me lo decís en los comentarios en TikTok. Me decís, Yarmi, ¿cómo puedes controlar tanto el coche? Pero bueno, simplemente es esto, gente. Yo lo practico, le dedico tiempo también a los entrenamientos. En directo juego arranque, pero fuera de directo, si tengo tiempo, pues siempre me meto una horita, dos, las que pueda, en entrenamiento. Me pongo en mapas personalizados y también le dedico tiempo un ratillo a entrenamiento libre. Y esto es todo, gente. Con darle un toquecito y poco a poco tú vas poniendo el coche recto y ya después le metéis el giro. Van a ver que en una semana, más o menos, le tenéis el truquito o cogido de ir por aquí, que es lo más difícil. Después tenemos del otro lado, este me cuesta más siempre, pero todo es practicarlo. Todo es practicarlo, gente. Como veis, intento poner siempre el coche primero recto. La verdad que el otro lado no sé por qué se me da mejor que este. Pero ahí va. Se me ha ido un poquito, pero con darle el toquecito bien puesto, maravilloso, la verdad. ¿Ve? Intento poner el coche recto y después le doy flojito al turbo. Eso estaría bien que empezaran a hacerlo así. Y ya después poco a poco van girando el coche. Lo importante, darle a la pelota al lado de la portería y coche recto. Que no apuntáis bien a la portería, bueno, ya tiene que estar vuestro compañero atento, pero poco a poco, este me ha salido mal. Se me ha ido a mí un poquito aquí. A ver, tenéis del pequeño lado, a ver, vale, son tres. Pensé que eran cuatro. Vale, pues tenéis primero este, de este lado, que mayormente son las oportunidades que se suele tener en las partidas. En el mismo lado, de dirección contraria. Y de luego cerca de la portería, este balón, que también a veces suele tocar. Y dices, bueno, pues más que sea, que se la dejo ahí al compañero. Que podéis llevarla a puerta, mejor. Que no podéis llevar a puerta, bueno, pues se la dejan a los compañeros ahí. Si estáis jugando dúo, y el compañero debería estar atento ahí al balón. Pero es muy sencillo y con practicarlo cada día verán que en un tiempo lo tenéis ya controladito y ya podéis volar y más que sea controlar la pelota. La verdad que es un mapa que a mí me gusta mucho, ¿eh?
practicarlo. Siempre intento practicarlo, darle un ratillo y luego le doy entrenamiento libre y ahí me pongo a entrenar también. Porque muchos decís que están estancados, me tocan gente mala, Yarmy, no salgo de mi rango. Y es verdad que suele, a veces, mayormente, tocan gente que no, a lo mejor no lleva una buena rotación, nos quitan la pelota, nos quitan el turbo, nos choca el compañero y bla, bla, bla. Cierto, pero eso te va a pasar siempre en todos los rangos. No quiere decir solo que te vaya a pasar en oro. Entonces, lo bueno que es tú practicar y avanzar en el juego. ¿Estás en oro? Bueno, muy sencillo. Con saberte mover rápido por el mapa, saberte posicionar, y quieres avanzar un poquito más. Mira, aquí tienes ya un entrenamiento para ir practicando. Cuando llegas a platino, ya más que sea, sabes controlar el balón por la pared y darle ese toquecito nada más y recto. No estoy haciendo giros porque quiero que vean ustedes que simplemente poner el coche recto y llevar la pelota, suficiente. O sea, para vuestro rango. Ya después, más adelante, cuando tengáis controlado esto, ya podéis añadirle lo que es el giro del coche. Y nada, quería comentárselo ya que mucho me lo decís por TikTok. Y siempre les digo lo mismo. Practicar entrenamiento, practicar entrenamiento, practicar entrenamiento. Pero no dejáis de decírmelo. Yo he aprendido por entrenar, dedicarle tiempo a los entrenamientos. Y ya luego lo voy metiendo en el arranque cuando considero yo que ya más o menos lo sé controlar, pues lo meto ya en ranking, me arriesgo a hacerlo. ¿Qué fallo? Pues fallo. Todos fallamos en este juego y ya está. Lo importante es ir mejorando y practicando cada día las cositas. Pero si fijáis, mira, pongo el coche recto y le doy a la pelota. Con practicar esto cada día ustedes verán que poco a poco os irá saliendo. Ya luego van avanzando. No tiene ciencia, gente. Todos los que vean que vuelan, que son muy buenos, son gente que le han dedicado ahora al juego, que seguramente han entrenado, le han dedicado hora también a los entrenamientos y ya está. No es que hayan sido buenos porque hayan nacido así, es porque le han dedicado tiempo a mejorar en el juego. Yo hace un año no sabía ni volar y simplemente por dedicarle tiempo a los mapas, siempre que podía, pues le dedicaba una horita, 2 horitas a los entrenamientos, me olvidaba del arranque y cuando me di cuenta ya sabía volar, ya sabía hacer cositas. Me sé defender, no es que sepa yo volar 100% aquí, todavía me faltan muchas cosas. Me faltan hacer mecánica y sobre todo el vuelo todavía me cuesta un poquito. Aquí por la pared es verdad que siempre tengo algo que siempre tengo la manía de darle bien fuerte, pero son cosas que tengo que ir entrenando, entrenando y ir mejorándolas. Pues lo mismo le digo a ustedes. Mayormente es lo que le he dicho durante todo este vídeo que estoy grabando para ustedes. Le he dicho lo mismo y le estaba repitiendo lo mismo, porque es que no hay otra cosa. No hay truco, no hay, no sé, qué cosas pueden pensar ustedes, pero es simplemente dedicarle tiempo al entrenamiento. ¿Que quieren aprender a volar? Pues métanse en mapas para aprender a volar o simplemente en entrenamiento libre podéis ir de puerta a puerta, volar con el coche, ponerlo recto. Muy sencillo, gente. Eh, ¿Que te da pereza los mapas de entrenamiento? Bueno, pues entonces no vas a aprender mucho, vas a tardar más que los otros. En entrenamiento libre, con hacer así, intentar tú ir de puerta a puerta, no tocar el piso, dejar el coche recto y ponerte así. Esto para los que no saben nada de volar. Una vez que lo tengáis controlado, pues bueno, pongan el giro. Ya está.
Simplemente yo empecé así, ya después así me puse a buscar mapas de entrenamiento y listo. O sea, todo es practicar, gente, todo es practicar. Nada, os dejaré el mapa en la descripción, ¿vale? Denle ahí un buen like al vídeo. Espero que les guste y cualquier cosa, cualquier duda o algún vídeo que queráis ustedes específico, dejármelo en los comentarios y yo lo hago para ustedes, ¿vale? Let's go, nos vemos.